Se confirmó el primer caso de supergripe, que es esta influenza AH3N2 en México en esta temporada invernal. Hasta el momento, dicen los expertos que no hay indicios de una nueva enfermedad ni de un escenario de pandemia, pero hay que estar atentos a los síntomas. Sí, que se pueden manifestar con fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general y también dolor muscular. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? Los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes deben extremar precauciones. Hoy platicamos con el doctor Alejandro Macías, es médico internista e infectólogo. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Doctor, si algo nos enseñó el COVID es que estos virus mutan, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, de una mutación ahora de influenza, ¿cierto? Sí, mira, pero no es lo mismo que una mutación se ve en una pandemia. En una pandemia el virus muta muchísimo y da un brinco de manera que muy pocos tienen defensas contra él. Esto no, esto es una mutación estacional, o sea, es una mutación que sí es un poco más acelerada que la de costumbre para una estación, pero no deja de ser un virus estacional. Quiere decir que muchos lo reconocemos, aunque sea parcialmente, que tenemos ya defensas y que la vacuna nos va a servir. Al menos nos va a servir para evitar gravedad y muerte. No es una situación pandémica. ¿Por qué se habla de una supergripa? Finalmente, lo que ha sucedido en Europa fue que también pues, se propagó de manera muy rápida. ¿Deberíamos de estar pues, conscientes de algún riesgo en específico, doctor? Es una influenza como cualquier otra. No es un regalo del cielo, desde luego, y sí hay que preocuparse porque la influenza, pues en condiciones, sobre todo de malas condiciones generales de la persona, puede matar. Y nos referimos a grupos de más riesgo. Ya se mencionaban los niños pequeños, los adultos mayores de 60, la gente crónicamente enferma, las mujeres embarazadas, son de particular riesgo y deben estar vacunadas porque ya ahorita deben estar vacunadas, porque si se vacunan hoy, la vacuna no hace efecto mañana, la vacuna va a tardar 2 o 3 semanas en hacer efecto. Entonces, sí es una gripa, pero es una gripa, digamos, intensa, es una influenza, donde generalmente va a haber fiebre, como mencionaban ahorita, va a haber tos, dolor de garganta, y en situaciones extremas puede faltar el aire para respirar, se puede necesitar oxígeno e inclusive una máquina para respirar, ya en condiciones extremas. Entonces, sí hay que preocuparse, hay que prevenirla, pero no hay que caer en pánico porque no, esto no es una pandemia. Y perdón que sea enfático en eso, porque de pronto llegan las noticias de Europa, del Reino Unido, que son estos países que también batallaron con virus en años pasados, y cuando ya llega la confirmación de por lo menos el primer caso de esta influenza en México, me gustaría saber desde la visión de un experto en dónde está parado el país, en el sentido de ahora qué vamos a ver los próximos días. ¿Más casos para que nos espantemos, para que estemos tranquilos? ¿En dónde estamos parados? Sí, mira, lo más probable es que vayamos a ver más casos de lo habitual, eso sí. O sea, es verdad que este virus se transmite con más facilidad, sí es verdad. Es muy probable que se vaya a ver una estación intensa. Hay estaciones leves a intensas, esta seguramente va a ser intensa. Es muy probable que algunos hospitales se vean presionados, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o los hospitales donde se concentran los pacientes con influenza. Todo eso es verdad. ¿Que va a ser más intensa de lo habitual? Sí. Pero, insisto, la vacuna sigue sirviendo, los medicamentos antivirales siguen sirviendo y por eso, digamos que las personas que estén en alto riesgo de complicarse, de los grupos que mencioné, si tienen fiebre, dolor de garganta, todos conviene que acudan a consulta para que se les atienda, para que se vea, se cheque la oxigenación, tengan un oxímetro en casa. Siempre es conveniente ver que la oxigenación no baja de 90% cuando una persona tiene fiebre. Todas esas son precauciones. Y evitar el contagio es no meterse en tumultos, porque esto se transmite sobre todo por el aire. No meterse en tumultos de personas donde están todos respirando el mismo aire. Si no puedes evitarlo porque te vas a subir, por ejemplo, al transporte público, qué sé yo, pues te pones un cubrebocas en interiores. En exteriores no te sirve el cubrebocas, pero en interiores desde luego que sí. Hablando de eso, en materia de prevención, por supuesto, evitar los contagios, como bien lo menciona, pero también la vacuna. Hablabas de
procurar inmunizarnos con un tiempo de anticipación. Digamos que ahora con el primer caso en México, pues ya tendríamos que estar todos vacunados, pero eso ayuda a evitar que los síntomas pues sean de mayor riesgo. Sí, a ver, la vacuna idealmente sería para todos, pero en México el gobierno tiene vacuna suficiente para toda la gente de alto riesgo, los que ya mencioné. Los que no están en esos grupos, si quieren, se la pueden poner y seguramente les van a ayudar a tener una enfermedad más leve, como mencionas. La vacuna no necesariamente es para no enfermarse y muy probablemente para eso la vacuna va a ser menos eficaz. Es probable que a pesar de que estés vacunada te puedas enfermar. Y es muy probable que en esta estación de influenza muchos nos vayamos a infectar. Puede ser hasta un 15% de la población, 20% en una estación muy intensa. Pero la vacuna sirve sobre todo para no caer en gravedad, no necesitar Claro. oxígeno y no morirte. Y por eso le agradecemos mucho, doctor, esta conversación, porque ahora ya con la información, pues ya estamos más tranquilos, Sí, en el sí, para sentido de que de aclarar muchas pronto cosas. escuchamos, Reino Unido ya regresó al uso de cubrebocas y usted nos dice, claro que es una medida, porque vamos a ver casos después de haber confirmado el primer caso de este tipo de influenza en México. Doctor, en verdad le agradecemos muchísimo y permítanos estar atentos en constante conversación en las próximas semanas. ¿Cómo no? Cuídense, buenos días. Gracias, buenos días. Abrazo a la distancia.